En esta unidad temática hablaremos sobre los lípidos. Los lípidos representan aproximadamente el 35% del valor calórico total de la dieta de un hombre adulto. ¿Cuáles son los principales lípidos? ¿Cómo están formados estructuralmente? ¿Cómo se relaciona su estructura química con su función? Son algunas de las preguntas que intentaremos dilucidar en esta unidad. Los lípidos son sustancias orgánicas relativamente insolubles en el agua y solubles en solventes orgánicos como el éter, el cloroformo y el benceno. ¿Cuáles son sus principales funciones? Bueno, la primera función es estructural. Pueden ser componentes de la dieta normal, de las membranas celulares o de lipoproteínas plasmáticas. Pueden tener una función energética directa a través de la oxidación de los ácidos grasos o bien almacenamiento en tejido adiposo y ser precursores en la síntesis de hormonas esteroides, ácidos biliares y vitamina D, prostaglandinas y leucotrienos. Otras funciones no menos importantes de los lípidos es ser aislantes eléctricos, como en el caso de la mielina, aislantes térmicos y contra traumatismos, como el tejido celular subcutáneo, o participar en la regulación de la temperatura corporal, sobre todo en los recién nacidos, a través de la grasa parda. ¿Cómo se clasifican los lípidos? Los lípidos pueden ser simples cuando están compuestos solamente por ácidos grasos y un alcohol, como sucede en los triglicéridos y ceras, complejos cuando están compuestos por ácidos grasos, un alcohol y otra molécula, que puede ser un fosfolípido, un glucosfingolípido o un sulfolípido, y los precursores y derivados incluyen a los ácidos grasos, el colesterol y derivados, y las vitaminas liposolubles. Tres enfermedades se relacionan con los lípidos. La aterosclerosis, que es el endurecimiento de las arterias y que puede tener repercusión cardiovascular, la obesidad, el mal de nuestros tiempos, y la lipoidosis, que es una enfermedad hereditaria caracterizada por la acumulación patológica de lípidos debido a deficiencias enzimáticas. Los ácidos grasos tienen una cabeza polar que está representada por el grupo carboxilo y una larga cola hidrocarbonada que está representada por la asociación de carbono e hidrógeno. Estos lípidos, que tienen cabeza polar y colas hidrofóbicas, reciben el nombre de lípidos anfipáticos. Las principales propiedades físico-químicas de los ácidos grasos incluyen su carácter anfipático ya descrito, la ionización, la formación de jabones, proceso que se conoce con el nombre de saponificación, la clasificación en saturados e insaturados, la formación de micelas, el punto de fusión y la peroxidación. Los ácidos grasos son moléculas anfipáticas. Anfi, ambos, patías, afinidades. Por un lado, la cabeza polar está representada por el grupo carboxilo y la larga cola hidrocarbonada es la cola hidrofóbica que representamos. El proceso de saponificación consiste en la formación de jabones en un medio salino. Es así que podríamos decir que el proceso en sí tiene que ver con la ionización de los ácidos grasos que permiten la fijación de sales de sodio o potasio formando sales de ácidos grasos que son los jabones. Los ácidos grasos se pueden clasificar según el número de carbonos en ácidos grasos de cadena corta, mediana o larga y según la presencia o no de dobles ligaduras y entonces tendremos los ácidos grasos saturados e insaturados que pueden adoptar una configuración cis-trans de isomería geométrica o ver también lo que significa la serie omega. Los ácidos grasos pueden ser clasificados, según su número de carbonos, en ácidos grasos de cadena corta, que son aquellos que poseen hasta 8 átomos de carbono, cadena mediana, aquellos que poseen entre 10 a 14 carbonos, y los ácidos grasos de cadena larga, que son aquellos que poseen más de 16 carbonos.
Dentro de los ácidos grasos saturados, los más importantes son el ácido láurico de 12 carbonos, el mirístico de 14, el palmítico de 16 y el esteárico de 18 carbonos. Los insaturados pueden ser de una sola doble ligadura, como el oleico, dos dobles ligaduras, como el linoleico, tres dobles ligaduras, como el linolénico, y finalmente el araquidónico, que tiene cuatro dobles ligaduras. Los ácidos grasos saturados se encuentran principalmente en el reino animal: carne vacuna, cerdo, piel del pollo, lácteos, excepto el aceite de coco y la grasa del cacao. El exceso de ácidos grasos saturados disminuye el número y afinidad de los receptores celulares para LDL, que son las lipoproteínas de baja densidad. Por otro lado, los saturados aumentan la síntesis del colesterol y tienen efecto trombogénico. Dentro de los ácidos grasos monoinsaturados, el ácido oleico es el principal representante. Sus fuentes son las aceitunas, las frutas secas, el aceite de oliva, el maní, la soja y la palta. A nivel de efectos biológicos, los monoinsaturados reducen el colesterol total y sobre todo las concentraciones de las lipoproteínas de baja densidad, que son las lipoproteínas más aterogénicas. Los ácidos grasos insaturados poseen isomería geométrica. Cuando los dos átomos de hidrógeno de la doble ligadura están situados en el mismo plano, decimos que la configuración es cis. Por el contrario, si esos átomos de hidrógeno están enfrentados, pertenecen a la configuración trans. Lo importante es que en la configuración cis, la molécula tiene una angulación de aproximadamente 120 grados que facilita la fluidez de las membranas. Los ácidos grasos trans están presentes en los aceites vegetales parcialmente hidrogenados, como la margarina, y en la grasa vacuna, ya que la acción de los microorganismos en el rumen también lo forma. Dentro de sus efectos biológicos más importantes, destacamos que elevan el colesterol malo, como le llama la gente, el LDL colesterol, y bajan el colesterol bueno, que es el HDL. No poseen actividad de ácidos grasos esenciales y, por otro lado, antagonizan el metabolismo de los mismos. Por todas estas razones, los ácidos grasos trans no son buenos para la salud humana. Para establecer la serie omega de un ácido graso, debe restarse al número de carbonos del ácido graso insaturado la posición de la última doble ligadura. Por ejemplo, el ácido linoleico tiene 18 carbonos con 3 dobles ligaduras entre los carbonos 9 y 10, 12 y 13 y 15 y 16. Si queremos sacar la serie omega, restamos el número de carbonos, en este caso 18, menos la posición del último enlace, que en esta situación es el número 15. Por lo tanto, 18 menos 15 es 3 y el ácido linolénico, por ejemplo, es un ácido omega 3. En el caso del oleico, por ejemplo, el oleico tiene 18 carbonos, una sola doble ligadura entre los carbonos 9 y 10, por lo tanto, el oleico es un omega 9. Ejemplos de ácidos grasos omega 3 son el linolénico, el eicosa pentaenoico y el docosa hexaenoico. El ácido linolénico se encuentra presente en la soja y las frutas secas, el eicosa pentaenoico y docosa hexaenoico en pescados y mariscos, y dentro de los efectos biológicos que tienen los mismos, podemos hablar de la disminución de la adhesividad plaquetaria, la prolongación del tiempo de sangría, el descenso de la tensión arterial y efecto antitrombótico. El ácido docosa hexaenoico se sintetiza a partir del ácido alfa-linolénico. También está presente en los aceites vegetales. Su máxima concentración ocurre en la retina, en el cerebro, en los testículos y en el esperma. Pasa a través de la placenta y la leche materna y los recién nacidos tienen baja actividad de delta 4 desaturasa, por ese motivo no lo sintetizan. Dentro de los ácidos grasos poliinsaturados omega 6 se encuentran el ácido linoleico y el ácido araquidónico. Las fuentes de ácido linoleico son los aceites presentes en las semillas, los granos y los frutos secos. Por su parte, el ácido araquidónico se sintetiza en el organismo humano a partir del linoleico, que es incorporado a la dieta.
Ambos tienen por efecto biológico más importante reducir las concentraciones de LDL colesterol o lipoproteínas de baja densidad, conocidas como el colesterol malo del cuerpo. A partir del ácido palmítico puede formarse un insaturado como el palmitoleico, que es un omega 7, o por el contrario el palmítico se puede elongar en el microsoma y formar un ácido graso de 18 carbonos, que es el esteárico. A su vez, dentro del microsoma y por desaturasas, el ácido esteárico se puede transformar en oleico, que tiene 18 carbonos y una doble ligadura entre los carbonos 9 y 10, por eso es un ácido omega 9. Los ácidos grasos esenciales son ácidos grasos insaturados que el organismo es incapaz de sintetizar y por lo tanto deben ser aportados por la dieta. Ellos son el ácido linoleico y el ácido alfa-linolénico. Si estos se suministran, el organismo humano puede sintetizar el resto de ácidos grasos que necesita. El ácido linoleico es un ácido graso esencial. Tiene 18 carbonos y pertenece a la serie omega 6. Se encuentra presente en semillas, granos y derivados y aceites vegetales. Dentro del organismo humano se puede transformar en gamma-linolénico, que por elongación va a generar el ácido araquidónico, y el ácido araquidónico de 20 carbonos es el precursor de prostaglandinas y leucotrienos, que son importantes mediadores en los mecanismos inflamatorios. El otro ácido graso esencial, el alfa-linolénico, pertenece a la serie omega 3. Por elongación puede transformarse en eicosa pentaenoico, que tiene 20 carbonos, y a su vez a nivel del microsoma puede también elongarse en 2 carbonos y formar el dolcosa hexaenoico, que tiene 22 carbonos y 6 dobles ligaduras. Cuando los ácidos grasos son sometidos a la interfase aire-agua, como buenos lípidos anfipáticos, las cabezas polares tienden a orientarse hacia el agua y las colas hidrofóbicas quedarán en contacto con el aire. Esta disposición es lo que se conoce con el nombre de monocapa. Los lípidos anfipáticos, cuando se dispersan en el agua, tienden a formar espontáneamente estructuras circulares o esféricas donde las cabezas polares interactúan con el agua y las colas hidrofóbicas se disponen hacia el interior de la estructura con fuertes interacciones hidrofóbicas. Esto es lo que se conoce con el nombre de micelas. Una emulsión es la dispersión de pequeñas partículas lipídicas de tamaño coloidal en una fase acuosa. Un liposoma es una vesícula esférica con una membrana compuesta de una doble capa de fosfolípidos que constan de partes hidrosolubles y liposolubles. Los fosfolípidos naturales se obtienen en general de la soja y en solución acuosa tienden a formar esta estructura esférica. A mayor longitud de cadena o a mayor saturación, el punto de fusión lipídica aumenta. Por el contrario, cuanto más corta sea la cadena hidrocarbonada o mayor sea el número de dobles enlaces que posee el ácido graso, el punto de fusión lipídica disminuye. La mayor influencia sobre el punto de fusión y fluidez de un ácido graso está determinada por los dobles enlaces insaturados. Por ejemplo, el ácido esteárico de 18 carbonos, saturado, tiene un punto de fusión de 70 grados, en tanto el linoleico, que tiene 18 carbonos y es insaturado, tiene un punto de fusión de menos 5 grados. La oxidación de los ácidos grasos por el oxígeno atmosférico se produce con mayor facilidad en los carbonos insaturados. El oxígeno suele unirse a los carbonos de las dobles ligaduras, generando compuestos llamados peróxidos, que a su vez siguen oxidándose. Esto provoca la ruptura de las cadenas hidrocarbonadas y da origen a ácidos y aldehídos. La peroxidación lipídica es responsable de la rancidez y daño tisular. El proceso ocurre a partir de los ácidos grasos poliinsaturados. La reacción generalmente ocurre en cadena y el precursor molecular es el hidroperóxido.
Una manera de evitar este proceso es utilizar antioxidantes para reducir y controlar la peroxidación. El proceso de peroxidación lipídica tiene una etapa de inicio, una etapa de propagación y una etapa de terminación. Dentro de los lípidos simples se encuentran los triacilglicéridos, que están formados por la esterificación del L-glicerol con 3 ácidos grasos libres y pérdida de 3 moléculas de agua. Como no pueden formar puentes de hidrógeno con el agua, son altamente apolares, es decir, hidrofóbicos. Los triacilglicéridos, por ser estructuras químicas totalmente apolares, en contacto con el agua no se disuelven y forman sistemas bifásicos. Es así que se produce la dispersión del aceite en el agua. Los fosfolípidos son lípidos complejos que se forman por la esterificación del L-glicerol con 2 ácidos grasos y una molécula de ácido fosfórico. A veces esa molécula de ácido fosfórico puede ser el único sustituyente, en ese caso se habla de ácido fosfatídico, o bien puede estar unida a un radical de tipo alcohólico como ser la colina, como ser la etanolamina o bien el inositol. Cuando el radical es el alcohol colina, se forma la fosfatidilcolina o lecitina, que es uno de los fosfolípidos más abundantes presentes en las membranas biológicas. También la fosfatidilcolina es el lípido que más abunda en el cerebro. A su vez, si el radical fuera la etanolamina, tendríamos la fosfatidiletonolamina o también conocida con el nombre de cefalina, que es otro de los fosfolípidos de membrana también preferentemente del sistema nervioso central. Cuando el radical alcohólico es un mioinositol 4,5 bifosfato, se forma el fosfatidilinositol. Este fosfolípido cumple importantes funciones estructurales a nivel de las membranas y es generador de segundos mensajeros. La hidrólisis del enlace químico entre el diacilglicerol e el inositol fosfato va a generar segundos mensajeros como el inositol trifosfato que movilizará calcio dentro de las células y el diacilglicerol y que veremos en su momento en la clase de receptores. Los fosfolípidos, cuando son colocados en solución acuosa, espontáneamente tienden a formar estructuras de bicapas, las llamadas bicapas fosfolipídicas, y que constituyen el mejor ejemplo de membranas biológicas. En ellas, las cabezas polares se orientan en contacto con el agua a través de la formación de puentes de hidrógeno y las colas hidrofóbicas tienden a disponerse hacia el interior de la estructura, interactuando a través de interacciones llamadas hidrofóbicas. Todos los esteroides tienen en común el ciclopentano peridofenantreno. Uno de los esteroides más importantes es el colesterol. El colesterol tiene 27 carbonos, un oxidrilo en el carbono 3, una doble ligadura entre los carbonos 5 y 6, cadenas laterales en carbono 17, carbono 10 y carbono 19, y con sus 27 carbonos es un componente de membranas biológicas, lipoproteínas plasmáticas y además es precursor de la síntesis de ácidos y sales biliares, hormonas esteroides y vitamina D3. Los alimentos que poseen altos contenidos de colesterol incluyen las vísceras, los embutidos, los fiambres, las yemas de huevo, la manteca y los quesos de alta maduración. El colesterol cumple en las membranas una función dual. Por un lado, por su alto peso molecular y su apolaridad, dificulta el movimiento de las moléculas que están a su alrededor, dando rigidez. Por otro lado, la presencia de un oxidrilo en el carbono 3 permite la esterificación del mismo, por ejemplo, con ácidos grasos insaturados. Al esterificarse con ácidos grasos insaturados, disminuye el punto de fusión del mismo y de esa manera tiene una mayor fluidez. De tal manera que el colesterol, como se podrá apreciar, participa en la modulación de la fluidez de las membranas biológicas. Al analizar la estructura de un lípido complejo, como los esfingolípidos,
Se puede apreciar que su columna vertebral está formada por un aminoalcohol de 18 carbonos, denominado esfingosina o esfingol. En el carbono 2, que existe un grupo amino, puede condensarse con un ácido graso, permitiendo la formación de una unión de tipo amida. Esta asociación se conoce con el nombre de ceramida. Por otro lado, en el carbono 1, la presencia de un grupo alcohólico primario permite la asociación con cadenas oligosacáridas que también tienen oxidrilos. La asociación de dos grupos alcohólicos con pérdida de una molécula de agua determina lo que se llama una unión de tipo éter. La asociación de fingosina con ácido graso forma la ceramida. La ceramida puede unirse en su carbono 1 a un radical fosforilcolina y formar la esfingomielina, que es uno de los lípidos más abundantes del sistema nervioso y presente en las vainas de mielina, y las ceramidas pueden unirse a cadenas oligosacáridas que pueden tener glucosa, formando básicamente las glucosilceramidas o por su aspecto físico-químico llamados también globósidos. Las glucosilceramidas pueden contener N-acetilneuramínico y forman lípidos complejos del sistema nervioso central, que son los llamados gangliósidos. La asociación de fingosina y ácido graso forma la ceramida. Si la ceramida en el carbono 1 se une a un oligosacárido en el cual predomina el monosacárido galactosa, se forman los galactocerebrósidos o galactosilceramida. Esta galactosilceramida puede sulfatarse y entonces formar los sulfátidos, que son lípidos que están presentes fundamentalmente en la sustancia blanca del cerebro y en menor proporción en otros tejidos. En la estructura general de una lipoproteína, esta se caracteriza por poseer una monocapa de fosfolípidos, y en esa monocapa de fosfolípidos generalmente están insertos dos clases de proteínas. Proteínas que pueden abarcar todo el espesor de la monocapa, que en ese caso se llaman proteínas intrínsecas, o solamente una parte de la misma, en cuyo caso reciben el nombre de apoproteínas periféricas o extrínsecas. Hacia el interior de la lipoproteína se encuentran los lípidos más apolares. Es así que tenemos, por ejemplo, el colesterol esterificado, el colesterol libre y fundamentalmente los triglicéridos, que como ustedes bien saben son apolares e interactúan entre sí mediante interacciones hidrofóbicas. ¿Cuáles son las principales lipoproteínas? En primer lugar está el kilomicrón. En segundo lugar, las VLDL o lipoproteínas de muy baja densidad. En tercer lugar, las IDL o lipoproteínas de densidad intermedia. En cuarto lugar, las LDL o lipoproteínas de baja densidad. Y finalmente las HDL, que son las lipoproteínas de alta densidad. Se debe recordar que a mayor contenido lipídico, las lipoproteínas tienen menor densidad y a mayor contenido proteico, mayor densidad por ende. Por eso, las HDL o lipoproteínas de alta densidad se caracterizan porque las proteínas constituyen el principal componente. En esta diapo pueden apreciar las principales lipoproteínas y sus características. Los kilomicrones son las partículas de menor densidad, flotan en el agua y se sintetizan fundamentalmente a nivel del intestino. Transportan triglicéridos de la dieta. Las VLDL son partículas un poquito más densas que en general transportan triglicéridos endógenos de síntesis hepática. Finalmente, del metabolismo periférico de las VLDL surgen las lipoproteínas de densidad intermedia o IDL que transportan colesterol esterificado y triglicéridos. Finalmente, tenemos las LDL, que son lipoproteínas de baja densidad, que tienen como columna vertebral a la ApoB100 y transportan colesterol esterificado. La gente lo suele llamar como el colesterol malo de la sangre. Y las HDL o lipoproteínas de alta densidad, que tienen una gran cantidad de proteínas y bajo contenido lipídico, de ahí su alta densidad, que básicamente transportan fosfolípidos y colesterol esterificado y por su trabajo de remoción de colesterol a través de la sangre son considerados como el colesterol bueno de la sangre.
En esta diapositiva se pueden apreciar las principales apoproteínas en qué lipoproteínas se encuentran presentes. La ApoA1 en las HDL y el kilomicrón, la ApoB100, que es la columna vertebral de LDL, VLDL e IDL, las B48 en el kilomicrón y en el kilomicrón remanente, las C2 que están presentes en la VDL, HDL y kilomicrón, las ApoD en las HDL y las ApoE que se encuentran en las VLDL, HDL, kilomicrón y kilomicrón remanente. Algunas de las funciones más importantes de las apoproteínas. La ApoA1 es activadora de la lecitin-colesterol aciltransferasa, una enzima importantísima que participa en el plasma en la esterificación del colesterol. La ApoB100, que es la columna vertebral de la LDL, por ejemplo, y es el ligando para el receptor para dicha lipoproteína. La ApoB48, que es la columna vertebral del kilomicrón y que se sintetiza en el intestino. La ApoC2, que es activadora de la lipoproteína lipasa, que es una enzima que degrada en forma periférica los triglicéridos presentes en las lipoproteínas, la ApoD, que es una proteína de transferencia lipídica, y la ApoE, que actúa como ligando para el receptor en el hígado y para receptor de LDL. Finalmente, como trabajo práctico, les ofrecemos el siguiente cuestionario. ¿Qué son las grasas trans? ¿Cómo se obtienen? ¿En qué alimentos están presentes? ¿Y por qué son peligrosas para la salud? Sería un buen trabajo práctico ver en el supermercado la composición nutricional de los alimentos que habitualmente ingerimos y cuál es su contenido en grasas trans. Por otro lado, ¿es beneficiosa la incorporación de aceite de oliva en las comidas? ¿Por qué? ¿Se puede usar el aceite de oliva para fritar? Justifique usted las ventajas y las desventajas. Muchas gracias y mucha suerte.